Według hiszpańskiego Ministerstwa Kultury ponad połowa Hiszpanów i Hiszpanek regularnie czyta książki. Typowy czytelnik? Młoda, wykształcona kobieta mieszkająca w dużym mieście. W podmadryckiej Leganés istnieje klub czytelniczy, który pokazuje, że książka może być narzędziem do budowania wspólnoty i oporu. Poznajcie Las Intequas. Junto con mi hermana Noelia decidimos formar el Club de Lectura Feminista Las Inquietas en la Libre de Barrio en Leganés. La idea al principio no tenía nada que ver con esto porque nuestra idea era meternos en un club de lectura feminista en Madrid. No teníamos nociones de cómo funcionaba un club de lectura feminista, pero nos interesaba participar. Pero escribimos a un par que había en el centro de Madrid y no había plazas. Entonces se nos ocurrió fue montarlo aquí. Pedimos permiso a la librería. Esta librería es un espacio asociativo Leganés y permite pues, que se celebren distintas actividades. Y un poco a ciegas decidimos montarlo copiándonos al principio de lo que se hacía en el club de lectura de la tribu, que es un club de lectura feminista que se hacía en distintos lugares del Estado. Para participar en el club simplemente hay que inscribirse, la asistencia y participación es gratuita y además con el compromiso de la propia librería en fomentar estos espacios, aparte de la cesión de su espacio, pues si se compra el libro aquí hay un descuento del precio de la lectura a las personas que componemos el club. Y entonces vine aquí pues, a ver algún libro de política y tal, y por casualidad Nuria, a la librera, me dijo que había un club de lectura, que no había muchas plazas, pero bueno, que mandase un correo por si estaba interesada, porque los libros que había escogido, dijo, creo que me pueden encajar con lo que leemos en el club de lectura. Y nada, decidí mandar un correo y justo se liberaron unas pocas plazas a raíz del COVID, así que tuve suerte y entré. Que había mujeres que era por el mero hecho de leer, por recuperar ese hábito que habían perdido y así medio obligarse. Creo que un club de lectura, y más en estos tiempos, y por eso creo que también es interesante todo lo que está proliferando alrededor de pérdida de comunidad, es una forma de sentarte pausadamente a que otras personas te descubran matices que igual tú no habías percibido al leer un libro. Creo que siempre se ha asumido que la lectura es una de las actividades de ocio más individuales y que un club de lectura le da la vuelta a eso. Pues hablamos mucho de violencia de género, de violencia sexual, de temas cotidianos que afectan a la mujer, cuidados, de muchos temas. Bueno, primero llegar a reflexionar sobre temas que antes no había reflexionado o tener una visión más amplia de muchos temas. Aprendo muchísimo escuchando a mis compañeras y creo que eso me hace pues, crecer y ser mejor feminista. Pues la verdad es que para mí ha sido como un espacio muy familiar donde he sentido que podía participar y que no se me iba a juzgar y que mis opiniones como que eran válidas, a pesar de pues, no haber estudiado ninguna filología ni nada por el estilo. Entonces para mí se ha convertido en mi momento del mes favorito porque siento que nos reunimos un montón de mujeres de edades muy diferentes, de contextos muy diferentes, entonces me ayuda mucho como a tener diferentes visiones de una misma lectura, que para mí siempre había sido algo muy solitario, entonces ha pasado a ser algo colectivo y para mí me ha cambiado la forma de entender la lectura. Y me ha creado eso, un espacio en el que poder participar y sentirme segura. Me ha ayudado un poco a salir de ese individualismo en el que estamos como muy obcecados, sobre todo con las redes sociales y las personas jóvenes, como que me ha permitido crear como un mundo más amplio y ampliar un poco mi mirada. Además, no solo con las mujeres que participamos, que ya pues contamos un poco nuestras anécdotas a raíz de los libros, sino también a través de las lecturas que leemos, que me han ayudado como a entender situaciones por las que igual yo no voy a pasar o gente cercana a mí no va a pasar, pero me ha ayudado como a empatizar con esas situaciones, con esos personajes y un poco a aprender de ello. Participando en el club me ayuda a muchas cosas y a entender otras muchas cosas. Creo que también me puede ayudar a la relación con mis hijas y a tener distinta perspectiva muchas veces. Recuerdo un libro que leímos que hablaba de la adolescencia y sí que me hizo dar una vuelta
a cómo yo veía la adolescencia y pasé a verla de otra manera. Creo que no se produciría igual, no sería lo mismo, pienso personalmente. Creo que siendo solo de mujeres es un espacio en el que todas nos sentimos mucho más cómodas. Para mí es un espacio seguro en el que me siento cómoda y donde poder hablar con libertad y con tranquilidad de cualquier tema. Pero en este espacio pues no ha decidido intervenir o participar ningún hombre, que eso también pues nos dice un poco de sus intereses y cómo deciden participar en estos movimientos. A pesar de eso, yo creo como que también es bastante positivo que sea un espacio no mixto, porque te da un espacio como seguro, y al final siento que en muchos espacios mixtos los hombres acaparan un poco pues la participación, sus opiniones son como vistas como más válidas que las de las mujeres. Entonces en este espacio siento que partimos de una posición de igualdad y que todas las opiniones son válidas. Pues, yo creo que en entornos no politizados o no académicos el tema de la lectura está como muy denostado. De hecho, cuando hablas con gente de fuera de las universidades, en mi caso con gente, por ejemplo, de aquí, de Leganés, de mi barrio, de mi pueblo, como que la gente de mi edad, cuando dices que te gusta leer, es como algo de frikis, como que no está tan bien visto. En cambio, si dices que te encantan las series, es como que sí que se valora positivamente. Nuestra teoría dentro de las inquietas es que normalmente no salimos del club en la misma sesión tal y como entramos. I eso sí que creo que al final es parte de generar esa comunidad. W świecie, w którym książki coraz częściej konkurują z algorytmami, takie inicjatywy jak Las Intequas pokazują, że książka to nie tylko treść, ale to też sposób na budowanie wspólnoty. A feministyczne czytelnictwo może być sposobem na opowiedzenie historii, które były przemilczane przez wieki.